Damos la bienvenida al sociólogo Marcos Alamea, analista político. Quisiéramos, sociólogo Alamea, hacer un breve análisis sobre cómo se están perfilando las elecciones para el mes de noviembre. Iniciemos por el tema local, cómo se van configurando alianzas locales, qué impacto podrían tener en la representación territorial. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, diríamos para hablar coloquialmente, se empezaron a mover las frutas y a moverse de manera inesperada y acelerada. Inesperada porque estamos ante un proceso electoral adelantado. Recordemos que las elecciones estaban previstas para febrero y hoy se van a realizar en el mes de noviembre. Y por otro lado, pues de manera un poco ya abrupta, las fuerzas políticas entonces tienen que moverse con el acelerador a fondo. Sus maquinarias electorales tienen que tratar de ver la posibilidad de consolidar cierto tipo de alianzas, acuerdos político-electorales para enfrentar de la mejor manera y con cierta opción la ley electoral. En esta renovación, pues, de los gobiernos locales, llámese gobiernos municipales, gobiernos provinciales, gobiernos parroquiales. Este evento, sin embargo, tiene la particularidad de que es un evento que ha sido cuestionado por la falta, digamos, de características esenciales para hacer unas elecciones totalmente libres, transparentes e igualitarias. Estamos ante un proceso en el cual ciertas organizaciones políticas han sido excluidas de su participación por parte de un Consejo Nacional Electoral o un Tribunal Contencioso Electoral, pues que, digámoslo de manera totalmente abierta, ha evidenciado cierto favoritismo a las líneas directrices y a las políticas emanadas desde el gobierno actual. En esa medida, pues tenemos, por ejemplo, que la Revolución Ciudadana, la principal fuerza político-electoral opositora, no va a poder participar directamente en esta ley electoral. Y por otro lado, pues partidos eh, políticos como Construye, como Unidad Popular, también van a ser excluidos, habiendo sido suprimido su reconocimiento jurídico electoral por parte del CNE. Y por otro lado, también este adelanto inesperado de las elecciones sí descolocan la posibilidad de que los partidos políticos pequeños, sobre todo, o nuevas figuras políticas, puedan en este corto lapso de tiempo emerger quizás con también opciones y como alternativas electorales frente al público electoral. ¿Hay Entonces, partidos o movimientos que se perfilen desde estas alturas como mejor posicionados? bueno, sin duda el partido de gobierno es el que tiene en este rato, digamos, la ventaja de haber creado alguna situación complicada para la participación electoral de su principal opositor político, que es la llamada Revolución Ciudadana. Y por otro lado, siempre tener la maquinaria del poder político y el control que en este caso ejerce el poder gubernamental sobre otras instancias del poder estatal, pues le da también ventajas competitivas frente a otras organizaciones políticas. Sin embargo, habría que ver si este partido, pues, dispone de los cuadros ya y las figuras electorales personales capaces de condensar cierto apoyo que todavía, aunque es minoritario, está teniendo el partido de gobierno. Amén de que también, Gustavo, hay que reconocerlo, el gobierno tendrá que prácticamente pagar la factura del desgaste evidente y creciente que está teniendo en el ámbito, digamos, de la opinión pública, en el ámbito de la legitimidad social. Hoy se habla, por ejemplo, de que más de un 60%, algunos hablan de un 65, 67%, no están de acuerdo, no aceptan o cuestionan la gestión gubernamental. Y eso habrá que ver en qué medida pues, va a afectar las posibilidades electorales del partido de gobierno. Y por otro lado, la Revolución Ciudadana, si bien no va a poder participar, pues como tal, con la lista 5 que es la reconocida por los electores, sin embargo, hay que evidenciar de que sigue siendo, pues nos guste o no, pues una fuerza política organizada, estructurada, con funcionamiento permanente a nivel nacional y eso también le da cierta ventaja. También en este caso habría que ver cuáles son los cuadros, si se repiten o no. En el caso de Quito, por ejemplo, en las últimas encuestas le han dado una cierta ventaja relativa al actual alcalde en funciones que ha manifestado su interés en ser reelecto para la alcaldía de la capital de la República. Habría que ver qué pasa con Aquiles Álvarez. Lo más probable es que
bajo la cocina del gobierno, finalmente pues no va a ser liberado y no va a poder participar en la ley electoral y eventualmente podrá ser liberado una vez que ya se asegure que no va a poder ser candidato a la reelección. También en el caso de Cuenca, estoy hablando de las principales capitales provinciales, pues en este caso habrá que ver qué va a pasar con el actual alcalde Cristian Zamora, que también aspiraría a correr por la reelección. Recordemos que ya hubo un allanamiento previo, es posible que se aperture un proceso judicial en los próximos días, o si es que esto no se da, pues él tiene dos circunstancias que enfrentar en el Tribunal Contencioso Electoral, dos procesos. La una por supuestamente haber realizado campaña electoral en condición de alcalde a favor de Yacu Pérez, me parece que en el 2023, y el otro proceso por una supuesta violencia política de género realizada por una concejal en contra de él. Entonces, si es que uno sabe que el Tribunal Contencioso Electoral en este momento no tiene la independencia necesaria para actuar objetivamente o en derecho, a lo mejor pues se le puede terminar quitando los derechos políticos por algunos meses, imposibilitando su candidatura a la reelección. ¿Cómo explica usted que Cuenca mantenga desde hace más de una década un patrón de alta dispersión del voto y alcaldes electos con porcentajes bajos? Es una cosa ciertamente característica, ¿no?, de los últimos procesos electorales. Recordemos que para hablar de la alcaldía de Cuenca, Pedro Palacios asumió la alcaldía con el 28%, es decir, un poco menos de cada, 3 de cada 10 cuencanos, digamos, ¿no? 3 de cada 10 cuencanos, para redondear, eh, le dieron su apoyo a Pedro Palacio. Es decir, fue un alcalde elegido con una baja legitimidad, a diferencia de alcaldes anteriores que tenían una cifra, un porcentaje mayor de apoyo electoral. Pero en el último proceso electoral, pues de hace casi ya 4 años, o 3 años y medio, ¿no es cierto?, donde fue electo Cristian Zamora, el actual alcalde Zamora fue electo apenas con el 18%, es decir, 10 puntos menos de lo que alcanzó Pedro Palacios. Ya la votación de Palacios preocupaba, pues y el nivel de legitimidad de Zamora fue prácticamente redondeando 2 de cada 10 cuencanos, digamos, ¿no? Entonces, eh, habría que ver si es que en el próximo evento electoral, pues, se reproduce o no esta dispersión de candidaturas fuertes y eso hace que nuevamente, pues, la elección del próximo alcalde sea con una baja, digamos, representación político-social, una baja legitimidad social, lo cual sí es importante tomar en cuenta porque eso a veces implica problemas o ciertas dificultades en la dinámica de la gobernabilidad local, ¿no? En el caso de Zamora, esto no se ha dado, más bien él poco a poco, pues ese bajo nivel de legitimidad con el que fue electo fue más bien rebasando, fue incrementando su nivel de aceptación social, aunque en los últimos tiempos ese alto nivel de legitimidad más bien ha tendido a bajar por una serie de cuestionamientos. Sin embargo, pues querrámoslo o no, estamos o no de acuerdo con su estilo político, creo que si es que Zamora correría de candidato, pues seguramente seguiría teniendo la primera opción para la reelección. Otra tendencia que se ha dado en Cuenca, hablando de pasadas elecciones, es una intención de castigar a la autoridad de turno y se lo ha hecho incluso cuando no ha habido un proyecto alternativo claro. ¿Podría este factor de alguna manera repetirse o las condiciones son diferentes con Zamora? Bueno, recordemos que el único alcalde que fue electo inmediatamente, fue alcalde por 2 ocasiones, fue reelecto inmediatamente, fue Fernando Cordero, ¿no? En el caso de Javier Muñoz, el caso, por ejemplo, de el propio Marcelo Cabera, ellos fueron reelectos, pero pasando un periodo. Y cuando quisieron la reelección inmediata, pues no lo pudieron hacer porque sus contendores más fuertes terminaron ganando la alcaldía. Leas el caso, por ejemplo, del propio Paul Granda o del propio Pedro Palacios, ¿no? En este último caso, Pedro Palacios que asomó como el outsider, ¿no? El recién llegado a la política, ¿no? Que creció como espuma y terminó siendo alcalde. Eh, yo no veo en el panorama inmediato la posibilidad del surgimiento de un outsider por el poco tiempo de la pre-campaña y además los 15 días de campaña electoral es bastante difícil que esto Que pueda son suceder. cortísimos, realmente rayan con lo ridículo una campaña tan corta.
Así es, esa podría haber sido una razón de fuerza para inhibirse de tomar esa malhadada resolución de adelantar 3 meses del proceso electoral. En todo caso, centrándome un poco en la inquietud que usted planteaba, Gustavo, sobre Zamora, hay que indicar de que la obra material que él ha realizado y especialmente también el alcalde que ha sido muy reconocido por la cantidad de festejos, de fiestas, etcétera, que gusta mucho, digamos, a un buen sector de la población, le fue catapultando cada vez más, ¿no es cierto?, en su nivel de aceptación. Además de que le tocó presidir, ¿no es cierto? Cualquier alcalde hubiera tenido que hacer igual, porque si no quedaba mal con Cuenca. Presidir la lucha que ha tenido el pueblo cuencano en defensa de sus fuentes de agua y concretamente de Quimsacocha. Entonces, él se puso al frente y eso mismo le costó mucho más la enemistad del propio presidente de la República. Hay que decirlo que el presidente no cuestiona a Zamora porque sea su enemigo político, porque tiene una posición radical como la de Aquiles Álvarez, que fue un crítico frontal y duro con el presidente, sino simplemente porque no se ha presentado como un alcalde sumiso. Por lo menos hasta ahora no ha dado esas señales. Entonces, y eso también le ha hecho que algún sector de la población antinovoísta vea con simpatía a Zamora, digamos, como alcalde, ¿no? Sin embargo, pues como dije hace un rato, habrá que ver si esa popularidad él logra cosechar a su favor y eso está supeditado a si se le permite o no finalmente ser candidato a la alcaldía. ¿Por qué Cuenca, hablando siempre del pasado reciente, no ha logrado consolidar liderazgos estables, a diferencia de lo que ha pasado en otras ciudades del país? Bueno, eso tendría que ver un poco con lo que sería el modo de pensar y de vivir la política por parte de la población cuencana, lo que conceptualmente en sociología política se llama la cultura política. La cultura política cuencana no es muy apegada ni muy afecta, digamos, a los caudillismos, ¿no? Que, por ejemplo, sí se da en el caso de la costa, la propia alcaldía de Febres Cordero durante muchos años y la alcaldía de Nebodo, años más incluso que Febres Cordero, no sé si son más de 15 años que fue eh, alcalde de Guayaquil, dan cuenta de que el paternalismo político, el caudillismo político es algo que está sintonizado con el modo de vivir la política en el caso, digamos, del costeño. Eh, y además de eso también otra característica, y yo no diría incluso propia de la cultura política costeña, sino también ecuatoriana en general, es el clientelismo político. Entonces, el clientelismo es una suerte de intercambio de gratificaciones. La autora dice, yo te doy una obra y tú me das tu voto, o tú me das el voto y yo te recompenso con la obra. Y de alguna manera este clientelismo político ha sido practicado también como parte del estilo o el modo de hacer política y gestión pública por parte del actual alcalde Zamora. Ujú. Usted ha hablado de la importancia del agua. Hablar del agua es hablar de la minería. ¿Qué rol jugará el conflicto minero en la campaña provincial y cómo puede reordenar alianzas? Va a ser un rol importante, ¿no? Importante porque ha sido una lucha histórica, un factor de cohesión social aquí en Cuenca, ¿no? Si hay un elemento aglutinador que ha unificado a los cuencanos más allá de sus ideologías, sus posiciones de clase, etcétera, sus diferencias, ha sido precisamente el tema del agua. Y le tocó, digamos, a Zamora, pues la circunstancia de ponerse al frente de este tema, hablando, digamos, de autoridad, sin desconocer los liderazgos sociales, sobre todo, que mantuvieron permanentemente esta lucha y que siguen manteniendo, y seguramente van a seguir manteniéndolo en el futuro, independientemente de quién gane la alcaldía. Pero mientras el tema del agua sirvió para consolidar en su momento pues la aceptación, la popularidad de Zamora, también ha servido para erosionar la popularidad de otros aspirantes a la alcaldía y específicamente en el caso, por ejemplo, de Adrián Castro, ¿no? Que tiene el estigma de no haber inicialmente tenido una posición contundente, clara, de respaldar la lucha de Cuenca por el agua en defensa de Quimsacocha. Y además tendría que Adrián Castro cargar con la impopularidad creciente que el presidente de la República va teniendo acá en la provincia de La Suay, ¿Le ve usted particularmente a en el Castro Cantón Cuenca. como inviable en cuanto a posibilidades reales de llegar a la alcaldía? Por esas dos razones, Gustavo. O sea, más allá, digamos, de las consideraciones personales que uno pueda tener con Adrián Castro, pues, pero ya haciendo un análisis político objetivo, es indudable que cuando uno ve las opiniones de la gente, pues tiene, por eso digo, hay un estigma
un estigma que está ahí, ¿no es cierto? Que a Adrián Castro se le ve como una persona que no supo en su momento tener una actitud clara en defensa del agua. Incluso se habla de traición, etcétera, etcétera. Estoy hablando de lo que la gente piensa, ¿no? Lo que la gente piensa en un buen sector. Y por otro lado también es claro, repito, pues la erosión de la legitimidad y el nivel de aceptación que el presidente Noboa ha ido teniendo en la provincia, en el Cantón Ujú. Cuenca. Y eso va también a jugar en contra de su representante para la alcaldía de Cuenca. ¿Cómo cree usted que la situación nacional afecta a Cuenca y a la SUAY? Me refiero a la crisis del Consejo Nacional Electoral, esa disputa por la renovación parcial, la posible eliminación de movimientos políticos. Bueno, en el caso de la SUAY, realmente Unidad Popular ha tenido cuadros importantes con una alta votación, sobre todo me refiero a Sebastián Ceballos, que tuvo una destacada participación electoral en el proceso anterior como candidato a la prefectura. Pero más allá de Ceballos, pues cuando ha presentado otras figuras políticas, no han tenido esta organización un gran regambre o apoyo electoral. Igual en el caso de Construye, que más bien poco a poco es un partido que ha ido desapareciendo, que ha ido debilitándose, a diferencia de Unidad Popular, que es un partido de izquierda tradicional, cuyo origen fue el MPD, ¿no? El Movimiento Popular Democrático, y que no solamente ha tenido como escenario de lucha la política electoral, sino las calles, es decir, la lucha social. Eso le ha sostenido y lo ha mantenido. Sin embargo, no son fuerzas político-electorales en este momento pues, que podrían verse afectadas por las decisiones cuestionadas del Consejo Nacional Electoral. No así en el caso de la Revolución Ciudadana, porque tienen que buscar con qué organización política local se alían para poder presentar a sus cuadros en las candidaturas a la alcaldía, a la prefectura y a las concejalías. Amén de que también hay que resaltar qué va a pasar con el actual prefecto, que llegó con los votos de la Revolución Ciudadana a la prefectura, y hoy se habla más bien de un pequeño cisma interno, que Lloré no iría otra vez por la Revolución Ciudadana, sino probablemente por el partido aliado que es Reto, y que la Revolución Ciudadana estaría presentando más bien otro cuadro como su candidato a la prefectura, lo cual terminaría perjudicándoles tanto a Lloret cuanto al alcalde de la prefectura, perdón, a la candidatura de la Revolución Ciudadana a la prefectura, porque se dividirían los votos, ¿cierto?, de un mismo espectro social electoral, y esto terminaría favoreciendo más bien a un tercero. Bien. Habrá que ver qué pasa con esta situación. Más allá de los candidatos, hablemos también algo del electorado cuencano, Cuenca que ha transitado de esa ciudad conventual conservadora de los años 50, 60 a una ciudad de centro izquierda, incluso de izquierda, después de los años 70 y en el nuevo periodo de la democracia. Hablando de esta última década en su visión desde un punto de vista sociopolítico, ¿cómo ha cambiado el votante cuencano en estos últimos 10 años? Bueno, usted señala muy bien, Gustavo, los años 60, 50 prácticamente no había candidato del Partido Conservador que no ganaba. A finales de los 70 y en el reestreno de la democracia, ya en los años 80, etcétera, el Partido Izquierda Democrática y el Partido Socialista se convirtieron en fuerzas protagónicas desde el punto de vista electoral. Y ciertamente, pues, se iba consolidando la tendencia de centro hacia la izquierda dentro, digamos, de la visión ideológico-política de la mayoría de azuayos, de cuencanos. Sin embargo, yo diría de que eso se ha ido difuminando y hoy más bien el electorado cuencano, más que tener apegos ideológico-políticos, tiene apegos más bien a figuras personales, sino cómo explicar, por ejemplo, el apoyo a Marcelo Cabrera, que es más a la persona, ¿no es cierto? A la simpatía personal que puede generar en cierto sector, porque Marcelo Cabrera, pues, ha estado muy cercano a partidos políticos de distinta tendencia ideológica, con el Partido Socialista en su momento, cuando desempeñó las funciones de decano en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Estatal. Luego después me parece cercano a la izquierda democrática, a la democracia popular. Ahora tiene su propio movimiento que es de igualdad, pero también ha estado cercano al gobierno de Lazo como ministro de Obras Públicas. Es decir, sin embargo, de eso, pues,
Cabrera sigue contando con simpatías y apoyos de un sector del electorado. Igual también los apoyos a Paul Carrasco, que estuvo vinculado a la izquierda democrática inicialmente un buen tiempo. Después formó su propio movimiento y después hizo huertos políticos con el Partido Social Cristiano de Nebot, también con Creo, etcétera. Y a pesar de eso siguen siendo figuras que tienen también su nicho electoral. O Pedro Palacios, en este caso como outsider, alguien que más bien yo creo que tiene una tendencia muy cercana a la derecha, ¿no? A la centro derecha, pues, y ve usted, es decir, ya se ha difuminado un poco el apego ideológico político. Para citar solamente estos pequeños Ya. ejemplos, ¿no? ¿Y qué nuevas identidades, qué nuevas demandas o malestares están emergiendo en el Azuay y cómo podrían expresarse electoralmente? Yo creo que el tema del agua, sin duda, es una demanda ahí presente, una demanda movilizadora, cohesionadora, y que va a tener que ser parte, digamos, de la parte programática y del compromiso que exhiban los candidatos. El otro tema también álgido, crónico, que además se ha convertido en un problema recurrente para las SUAY es el tema de la vialidad. Entonces, eh, es hora de que los candidatos a nuevas autoridades provinciales y locales tomen en consideración este punto y tengan mucha más contundencia, fuerza y liderazgo en reivindicar la necesidad de que se materialicen justamente, ¿no es cierto?, las soluciones a este tipo de problemáticas sociales, ¿no? Eh, Porque en el tema de la seguridad, pues ventajosamente, a pesar de los últimos hechos de sangre ocurridos en la SUAY y en Cuenca, todavía eh, podemos decir que Cuenca es una ciudad relativamente segura. Entonces, la parte programática que exhibirán los candidatos no va a ir tanto por el tema de la seguridad, pero sí como el tema de defensa del ambiente, como el tema también de la política social, centrado sobre todo en el tema de la salud. Es decir, en temas que están siendo desatendidos por el gobierno central, tendrá que tomar muy en cuenta a los candidatos a los gobiernos locales. Hablando de estos temas que pueden de alguna manera moldear o afectar, influir en el electorado, ¿qué piensa usted sobre el tema de la descentralización? Hay evidentes diferencias entre corrientes que se han dado en Ecuador desde hace algunas décadas para tratar de descentralizar como una manera de romper con esos desequilibrios históricos, esa asimetría norte-sur y de otras formas. ¿Cuánto piensa usted en la próxima campaña puede pesar este tema? Centralización promovida por el gobierno, autoridades o potenciales autoridades locales, candidatos que puedan pregonar lo contrario. Ciertamente el tema de la descentralización es otro fundamental, sobre todo para provincias o cantones como Cuenca, que a veces han sido víctimas precisamente del centralismo, ¿no? O del bicentralismo en algunos casos, pues, que tiene que ver con el privilegio en la atención de la capital y de Guayaquil. Eh, pero es un tema recurrente para el cual lastimosamente no ha habido una solución. Desde los años 90 incluso se hablaba no solamente de descentralización, sino de autonomías. Y después, cuando se hizo la Constitución de Montecristi, cuando uno lee la Constitución es descentralizadora, pero en cambio ya la gestión de quienes han tenido que gobernar con la Constitución ha ido más allá de la Constitución y más bien han tenido prácticas y políticas centralistas, centralizadoras. Y en este caso, pues el gobierno actual, prácticas recentralizadoras, digamos, ¿no? Y por lo tanto hay que también defender lo que dice el orden constitucional que plantea la descentralización, en base a lo cual eh, cantones como Conca lograron, por ejemplo, tener la administración del aeropuerto local o, lo más importante, la administración y la gestión de la movilidad urbana, ¿no? Del transporte en Cuenca, que está a cargo de la EMOVE en este caso, que no hubiera sido posible si no hubiera habido el marco legal precisamente para ello. Pero hoy tenemos nosotros, lastimosamente, pues gobiernos y específicamente este último que corre en una dirección contraria, ¿no? Entonces, es importante lo que usted señala, Gustavo, porque ciertamente creo que el tema de seguir luchando por la descentralización, por el fortalecimiento de las capacidades locales, de los poderes locales, va a ser un punto fundamental también en la próxima campaña electoral y en el compromiso que hagan los candidatos.
Finalmente, ¿qué tipo de campaña anticipa? ¿Seguirá ese predominio casi hegemónico de campañas en las redes sociales, en la Internet, más allá de las campañas tradicionales? Tendremos una altísima campaña anticipada ante la realidad que se viene de una campaña electoral autorizada en el sentido de la palabra, que no ocupará más allá de un par de semanas. Será más efectiva en un contexto de fragmentación y desconfianza. ¿Qué tipo de campaña? Bueno, hay una campaña que va a apelar sobre todo no a la parte racional del electorado, sino a la parte emocional. Entonces, esto no nos sorprende y a esto viene desde hace bastantes años. Tenemos un electorado cada vez menos informado y más desinformado, más presa de las noticias falsas, más presa sobre todo de la exacerbación de los sentimientos de antipatías, de odio, de resentimiento, etcétera. Y eso va a estar presente sobre todo a través de este gran vehículo comunicacional, entre comillas, que son las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí vamos nosotros a ver que se van a repetir las mismas prácticas discursivas, reitero, que apelan no a la parte racional, sino a la parte emocional del electorado. Y yo creo incluso que en el caso de Cuenca, por ejemplo, si es que Zamora no participa, o si participa también va a hacerse presente la parte emocional, más allá de hacer una valoración de obras o una valoración de las propuestas que hagan los candidatos. Por ejemplo, en un escenario donde Zamora no esté, y yo parece que decía la otra vez conversando aquí mismo, de que se podría apostar de que si no está, por ejemplo, Zamora, entre los candidatos que se presenten y a figuras conocidas, lo más probable es que gane el que menos antipatías o menos resistencias genere. Entonces, no estamos hablando de algo ideológico, de algo programático, de algo precisamente racional, sino algo sumamente emocional. Y esa va a ser la tónica de la campaña, Gustavo. Bien, le agradezco mucho por habernos acompañado. Gracias también por la invitación, Gustavo. Siempre un gusto. Declaraciones del sociólogo Marcos Alamea, académico, analista político.